Jesús. Cántalo, Jesús. 4 de la mañana, de repente, sobre las 4 de la mañana, me venía este mensaje a la mente. Y me venía a la mente la misericordia y la gracia de Dios. Me venía a la mente misericordia y gracia de Dios. Y es un mensaje que yo lo tengo apuntado, que hace mucho tiempo que lo predico, pero no he podido traer ni el cuaderno ni nada. Digo, pues yo voy a dar lo que el Espíritu Santo quiera. Si son 5 minutos, son 10, son 15, le damos la gloria al Señor. Amén. Yo sé que ustedes disfrutan con la palabra, los que están atentos, tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Y voy a leer la palabra, que es un texto muy sencillo y el mensaje va a ser sencillo. Vamos a la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el rótulo, ya que le pone Reina Valera, dice: Dios ha hablado por su Hijo. Este es el rótulo que usa Reina Valera. Dice: Dios ha hablado por su Hijo. Y ahora dice, que bien esa melodía, muy bien, Dios te bendiga, Rubén, de Camelo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice: en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bendito el nombre del Señor. Damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. El sentimiento que yo voy a arrancar de este texto, aunque luego moriremos en el texto que hemos empezado, es que Dios siempre nos habla. Dios siempre ha querido tener con la humanidad un contacto. No ha sido el hombre que ha buscado a Dios, ha sido Dios que ha buscado al hombre. Pero el hombre siempre en su rebeldía ha de alguna manera descuidado, se ha apartado, se ha alejado, se ha descuidado de su Señor. Pero vemos en la historia, vemos como Dios de nuevo insiste y sigue persiguiendo a la humanidad, queriendo tener un contacto diario, queriendo de alguna manera impartir sus decretos, sus derechos, su amor, su misericordia, su justicia, su santidad y su amor. Amén. Que bendito sea su nombre. Amén. Y en todos los tiempos, en las dispensaciones de los tiempos, porque hay 7 dispensaciones, donde el Señor, vemos que en cada dispensación Dios ha puesto decretos, leyes, mandamientos, que el Señor ha querido tener contacto con la humanidad, pero el hombre de alguna manera se ha descuidado y se ha alejado de su Creador. En las 7 dispensaciones está la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del milenio. Ya les ubico a la iglesia que estamos en la gracia y queda por venir el milenio, que es una dispensación, es un tiempo donde Dios pondrá leyes, establecerá su reino, un reino milenial, literalmente, Apocalipsis capítulo 21, donde Él establecerá su reino. Y habrá una plenitud de justicia, plenitud de santidad, plenitud de comunión, que bendito sea Dios. Amén. Pero yo voy a hablarles del pasado, de las otras dispensaciones rápidamente para llegar al tiempo donde hoy estamos. Estamos en la gracia. Amén. Todavía Dios tiene misericordia de mi vida y de su vida. Y todavía Dios tiene muchas promesas para mi casa y para su casa en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de las dispensaciones, la dispensación de la inocencia. ¿Por qué de la inocencia? Porque el Señor ha creado el universo. Por medio de su palabra ha empezado a crear la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. Ha empezado a crear y ha empezado a dividir y a ordenar. Ya ha sacado la tierra, la tierra seco. Ha empezado a poner un clima para que la humanidad pueda estar. Capítulo 4 ha empezado a crear animales del mar. Capítulo 5 ha creado de la tierra animales. Capítulo 6 se detiene el Señor. Su palabra ya no es
Es mismo el Señor que se detiene y parece que de alguna manera el Señor coge con sus propias manos un poco de barro, empieza a hacer una figura extraña, le pone cuerpo, le infla, le sopla y le da aliento de vida y hace un alma viviente. Amén. Y se le conoce como Adán. Ahora ve en el huerto del Edén que Adán dice: no está bien que el hombre esté solo, y le hace compañera idónea, porque no está bien que el hombre esté solo. Necesitamos compañera idónea. Que bendito sea el nombre del Señor. Y ahora le dice subyugar la tierra, gobernar la tierra, todo es vuestro, gobernarla. Solamente os voy a decir algo: está el árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto de ese árbol no comerás, porque el día que comieres morirás. Y se le da mandamiento a Adán de que el día que coma del fruto prohibido, y yo sé que ustedes lo saben, pero lo voy a decir porque hay gente que se cree que es una manzana, y la manzana está muy buena, eso lo hace el catolicismo. El fruto prohibido es un fruto, no sé si es fruto de desobediencia. El Señor nos guarde de toda desobediencia. Amén. Se le ha dado el mandamiento al hombre y a la mujer, pero son inocentes porque no saben las consecuencias del pecado. Les han dicho: el día que peques morirás, pero ellos no tienen el conocimiento de las consecuencias del pecado. Por eso es una dispensación de inocencia. Son inocentes por cuanto no saben las consecuencias de los actos que ellos cometen. Y en esas consecuencias, porque Dios es justo, amén, y Dios es santo, amén, y su amor se radica en su justicia y su santidad, claro, el pecado no pueda vivir con la santidad de Dios. Y Dios tiene que poner un tiempo y un juicio. Y dentro del juicio, capítulo 3 de Génesis, versículo 15, ahora pone juicio porque no puede vivir la santidad con el pecado. Y ahora los tiene que apartar y alejar del jardín del Edén. Y le dice: mujer, por cuanto has pecado, a partir de ahora serás juzgada por tu marido. Y con respeto dice la Biblia: y tus preñeces serán con dolor. A la serpiente le dice: te arrastrarás. Al hombre le dice: a causa de tu pecado, la tierra será maldita y habrá espinos y cardos, o aborjos. Y ahora sigue diciendo: y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que es Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, pondré enemistad entre ellos, y la serpiente de su simiente nacerá uno que le morderá el calcañar, el tobillo, pero nacerá uno que le pisará la cabeza. Y es la primera profecía mesiánica que tenemos de que un día ese reino del pecado es roto, destruido por la piedra pequeña y desechar los edificadores, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que bendito sea su nombre. Amén. Ellos no conocen las consecuencias. Las consecuencias es la primera muerte espiritual, apartados de Dios. Y el hombre sufre la primera muerte espiritual y luego la física. Y empieza a haber unas consecuencias, pero hay inocencia. Pero Dios, en mitad de un juicio, y aquí quiero un amén de la iglesia, Dios, en mitad del juicio que establece su santidad y establece también su misericordia, en mitad de un juicio, Él tiene bondad y misericordia. Amén. Y aunque nos ha tirado, ahora de repente vemos por primera vez un sacrificio de una víctima inocente para un culpable. Amén. Una víctima vicaria, un animal inocente para un culpable. ¿Por qué? Porque los viste de piel de animal. Amén. Ellos vienen a la presencia de Dios como ellos creen que tienen que venir. Y con respeto se tapan con higuera. Pero Dios dice: no podéis acercaros como vosotros queréis. Será conforme yo quiero. ¿Y a qué te vas, a Daniel? Porque luego el libro de Levítico así lo enseña. Y dice: el hombre que pecare o la mujer que pecare será purificado en el templo. ¿Y cómo será? Pues dice: pues el que tenga vendrá con una vaca y hará sacrificio, y sus pecados serán expiados. El que tenga menos, pues vendrá con un cordero. Y el que tenga menos, dice, pues vendrá con una paloma. Y el que tenga menos, dice, pues vendrá con un poquito de harina o un poquito de aceite. Y dice: y lo quemarán en holocausto, y será quemado, y será olor grato a la presencia de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Por cuanto vemos que Dios, en mitad de un juicio, tiene misericordia, y en mitad de su misericordia, aunque los tiene que apartar de su presencia, les deja algo establecido. Porque tengo que decir algo: Dios nunca te va a abandonar. Amén. Muy bien. Aunque su justicia pida juicio, su misericordia y su bondad está contigo y conmigo. Han apartado de la presencia. Ahora Dios solamente les pide una cosa a la humanidad:
Libro capítulo 6 de Génesis. Haced lo bueno. Capítulo 4. Los echa y ahora les da conciencia. Ya tienen conciencia de bien y del mal. Ya no son inocentes. Se les pide hacer lo bueno. Pero vemos como el hombre, inclinado a una naturaleza pecaminosa, se levanta contra su hermano Abel, se levanta Caín y lo asesina. Y viene un periodo de maldad entre el hombre y la mujer en la tierra, donde la sangre de ese inocente llega hasta el cielo. El hombre sigue haciendo hincapié en lo malo, de tal manera que ahora hay algo tremendo. Pueden leerlo, y aquí rompo una doctrina falsa. De esto de los neferín, los gigantes, que dicen que eran una abominación entre ángeles y mujeres. Mentira. Solo hay que leer la palabra como hay que leerla. Voy a repetir esto, solamente hay que leer la palabra como hay que leerla. Amén. Lees en el capítulo 4, estamos hablando del capítulo 6 que dice, y los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Lees el capítulo 4 y hay una descendencia de Caín que enumera la palabra. Y en mitad de la descendencia de Caín dice, y Abraham conoció otra vez a su mujer, Adán. Dice, y conociendo a su mujer le nació ¿qué? Set. Y de Set dice, nació Enos. Y dice, y los hombres empezaron a buscar a Dios. Amén. Y alguien de repente, dentro de una generación perversa, una descendencia que se llaman hijos de Dios. Porque el que hace la voluntad se llama hijo de Dios. Porque Jesús lo dijo. Él dijo, he aquí tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Y él dice, he aquí mi madre y mis hermanos los que hacen la voluntad de mi Padre. Por cuanto todo el que hace la voluntad del Señor es llamado hijo e hija de Dios. Y hay otro texto que ya rompemos, que cuando le preguntan los saduceos si quieren intentarlo, porque hay preguntas que vienen con trampa, pero Jesús, que conoce las intenciones del corazón de cada uno, vienen los saduceos y le dicen, Señor, bueno eres tú, y conocemos que sabes mucho y que vienes de Dios y que tienes mucho carisma. Y ahora le dicen una pregunta, a ellos que no creen en la resurrección ni creen en los ángeles. Ahora cogen y le dicen, había una mujer que tenía un hombre, se murió, pasó a su hermano, tenía otro hombre, se murió, pasó a su hermano. Según la costumbre cananea o mesopotámica de aquel tiempo, dice, en el reino de los cielos, ¿quién será su marido? Jesús se les queda mirando y dice, erráis en las escrituras. En otras palabras, no las conocéis la palabra de Dios. En los cielos seremos como los ángeles de mi Padre, que ni se casan ni se dan a casamiento. Gloria a Dios. Amén. Por cuanto ahora entramos que esa descendencia son hijos de Dios. Pero Dios, viendo que hay una mezcla, porque Dios no quiere la mezcla. Dios aborrece la mezcla. En toda la palabra podemos ver que Dios no quiere la mezcla. Dios te quiere con santidad. Amén. Voy a lanzar una palabra. Dios es un Dios celoso, dice la Biblia. Amén. Dice la Biblia, yo soy Dios celoso, yo Jehová celoso. No te quiere el rato del culto, no te quiere el rato de una alabanza, no te quiere el rato de un poquito, no, te quiere 24 horas al día, te ama con locura, está apasionado de ti. Que bendito sea Dios. Y a su nombre. Y en el juicio, porque está la dispensación, no me voy del tema de la conciencia. Emite juicio Dios, pero en mitad del juicio ve un hombre que no sé cómo es porque la palabra no lo dice. Pero me imagino que sería un hombre intrigado, un hombre con valores. Se llama Noé. Y en mitad de una generación perversa, le da medidas exactas para que hace un arca. Donde en el arca él empieza a construirla con esfuerzo, haciendo la voluntad de Dios, no a su medida, no a su manera, a la manera que Dios le ha mandado. Dios a su manera nos manda a construir un arca en nuestra casa. Y ha estado construyendo no a su manera, ni a su forma, ni lo que él quiere, ni lo que él piensa, sino a la manera y a la forma y las medidas exactas que Dios le ha dado. Amén. De tal manera que la construye. Quizá podíamos decir que es el mayor evangelista frustrado de la vida, pero yo digo que es el mayor triunfante que ha existido. Porque dice la Biblia, se salvaron solamente 8, pero dice, él, sus hijos y sus nueras se salvaron. Amén. Esto me apasiona, ¿eh? Esto me está diciendo que Noé no tenía solo testimonio fuera, que tenía testimonio dentro. Amén.
Qué importante es tener testimonio dentro, porque afuera a mí me pueden ver aquí predicando y decir que bien es Daniel, y puedo ir de la mano de mi señora y decir que bien parecen que están enamorados, pero ahora llego a casa y yo quizás no soy un hombre correcto, con respeto a los ancianos quizás pierdo los nervios, quizás hago cosas ilícitas y cosas que no convienen, y aquí hago una cosa y allí hago otra. Claro, mis hijos se perderían, mi mujer perdería el respeto y todo lo que tengo caería por suelo. Por eso digo que benditos sean los hombres y las mujeres que tienen testimonio. Barcelona, y yo siendo inconverso me dijo: mira que te voy a decir, no convierte la palabra ni los mensajes que puedas predicar. Dice, ¿sabes lo que convierte? Tu testimonio. Amén. Un testimonio puede avalar y cambiar el alma perdida que hay afuera. Yo puedo predicarles bien, pero si afuera no tengo testimonio, mi mensaje queda vacío. Ahora quizá tengo buen testimonio, soy torpe, tartamudo, quizá no tengo mucho talento, pero tengo un testimonio limpio. Amén. A que me lo van a recibir. Amén. Acompáñenme, a que lo van a recibir. Amén. Entramos en las casas por testimonio. Les doy un secreto. Como pastores evangélicos entramos en las casas por testimonio. No por implantación, que yo soy el pastor. Porque un día me dirá, sí, pastor, por educación, respeto. Pero otro día dirá, a ver si se vaya este pastor de los que no hace más que meter pata y no está ungido. Que Dios levante hombres ungidos con testimonio. Ahora emite juicio, pero dentro del juicio hay misericordia. Gloria a Dios. Y apareces en 370 días en el arca, él, su mujer, sus hijos, sus nueras. 370 días, 40 días lloviendo. Que otro día, si quieren, me deja el pastor. Otro día vengo y les explico el mensaje de la hidroponía, por no liarme. Solamente en 40 días inundó Dios toda la tierra. Según la ciencia no es así. Pero es que Dios dijo una frase: y abrió las cataratas del cielo. Amén. Y se hundió la tierra. 370 días. Y ahora paran en el monte Ararat. Y cuando paran en el monte Ararat, desciende Noé en su casa. Han pasado, creo que su hijo, si no recuerdo mal, era Jafet, Shem y Cam. De estos tres ha empezado Dios a poblar la tierra de nuevo. ¿Por qué? Porque el mandamiento es bueno: creced y multiplicaos. Qué bonito. Creced y multiplicaos. Esto es bonito, ¿eh? ¿Me dejan decirles algo con cariño? Amén. Gracias a Dios tengo 5 hijos. Y ahora tengo una nuera hermosa en casa. Las familias tienen que crecer y multiplicarse. Amén. Y ahora, dentro de ese juicio hay misericordia. Y ahora entramos en otra etapa. En la etapa del gobierno humano. La descendencia en aquel momento ha empezado a crecer la población. Pero ha venido un hombre llamado Nimrod, cazador vigoroso, dice la Biblia, ha empezado a llamar a todos los pueblos y pecar contra el mandamiento de Dios de crecer y multiplicaos. Ha querido reunirnos en un lugar, ha levantado una torre llamada la Torre de Babel. Amén. Queriendo pecar contra el mandamiento divino de Dios. Pero Dios tiene que mandar juicio, porque vuelvo a decir, la santidad no puede vivir con el pecado. Amén. Y ahora Dios que ve esto emite juicio, y en el juicio que emite tiene que cambiarles la lengua, la forma de comunicarse y los pensamientos de tal manera que se dividen. Unos tiran para un sitio, otros tiran para otro, y entramos en una dispensación de la promesa. ¿Y por qué de la promesa? Porque cuando se empiezan a despedir aquellas tribus y empieza cada uno en su lugar, pues empieza cada uno a tener sus propios dioses e ídolos. Y empieza a haber un tiempo, una dispensación donde el hombre hace idolatría y se ha olvidado de Dios. Y empieza a tener ídolos. El dios del sol, la diosa de fertilización, el dios del agua, el dios del trigo, y yo que sé qué dioses tendrían. Pero dice la Biblia que había ídolos en todas las casas. Y en una casa de idolatría, Dios que tiene misericordia, Dios que tiene misericordia. Hay una casa de idolatría que el padre es idólatra. Me atrevo a decir, los tíos, los primos, todos son idólatras. Y ve a un hombre llamado Abraham que también es idólatra. Y le dice: Abraham, sal de la casa de tu parentela y yo te santificaré y yo te bendiciré. Y el que te maldiga yo lo maldiciré. Y el que te bendiga yo lo bendiciré. Mira, Abraham, ven aquí, sal de la tienda. Mira las estrellas, las puedes contar, así será tu descendencia. Mira las arenas del mar, ¿puedes contar los granos? Dice, pues así será tu descendencia. Solo te pido una cosa, Abraham, tendrás que ir al desierto, porque voy a lanzar algo. El desierto es lugar de purificación.
desierto y tendrás que ser nómada. No puedes entrar a Egipto ni podrás hacer cabañas como hacías en Ur de los Caldeos. Serás nómada y estarás en el desierto. Y vemos que Abraham de alguna manera recibe el mensaje. Aparece Isaac en escena y también de alguna manera guarda el mensaje. Pero aparece Jacob. Con Jacob aparecen los 12. No sé si me lo sé de memoria, ¿eh? Si me sale bien, me aplaudo. ¿Sí o no? Leví, Zabulón, Isaacar, Neftalí, Dan, Aser, Gad, José, Benjamín. Me deja uno, pastor. Pero me aplauden igual, ¿verdad? Y aparecen las tribus, llamadas por José, entran en Egipto y se han olvidado de Dios. 430 años aproximadamente se han olvidado de Dios. En aquel lugar se han mezclado con los egipcios y ahora quedan como esclavos. Y estamos en la dispensación, han perdido esa dispensación de la promesa y han entrado en la dispensación de la ley. Pero Dios tiene misericordia. 430 años, pero Dios tiene misericordia. Y el alma que clama, Dios escucha. Y ahora en mitad de aquel tiempo hay un joven llamado Moisés que ha sido rescatado por las aguas, entrado en palacio, criado en palacio, y ahora con 40 años lo llama Dios y le dice: sal. ¿Y dónde lo saca? Al desierto, al lugar de purificación. Te voy a poner un sitio porque en el desierto no se te va a pegar lo que tienes de Egipto. Tienes que ir 40 años al desierto. 40 años se pega en el desierto. Ha estado 40 años en palacio, pero es que en el desierto es el desierto de Madián. Allí se ha quitado la pintura de Egipto, se ha quitado el vestidura de Egipto, se ha quitado todo aquello que viene de Egipto, porque Dios no puede usar aquello que todavía arrastramos del mundo. Amén. Y lo ha limpiado, lo ha purificado y ha dado a través de una zarza y le ha dicho: Moisés, mira tu corazón. Recuerda, tienes lepra dentro de él, pero yo te voy a capacitar. Y parece que Moisés le empieza a hablar a Dios, pero es un tartamudo. Manda uno mejor que yo. Mira a mi hermano Aarón, que es más capacitado. Y empieza a tener algo. Y Dios se parece que se enfada y le dice: a ver, Moisés, no he criado yo, no he hecho yo al ciego, al sordo, al mudo, al que ve y al que no ve. No soy yo Jehová Dios que te mando. Y tengo que decir que Dios capacita a los hombres y las mujeres. Dios capacita, no busca hombres capacitados. Es Dios quien capacita a los hombres. Bendito sea su nombre. Y están en la dispensación de la ley. ¿Por qué? Lo saca el pueblo. ¿Lo lleva a dónde? Al desierto. ¿A qué? A purificar esa generación. Porque era una generación que no guardaban la palabra de Dios, quitando Caleb y Josué, que tenía un espíritu diferente. Pero bueno, eso ahora Dios los mete en el desierto y los purifica y le da mandamientos y decretos. 613 decretos, 10 mandamientos o decálogos. Leyes morales, cómo tienen que hablar, cómo tienen que vestir, cómo tienen todo, cómo tienen que tratar con un pariente, cómo tienen que alimentarse, cómo tienen que racionar ante los problemas diarios, porque el Señor no les deja solos. Pero vemos que el hombre no puede cumplir con la ley. Vemos que el hombre, aunque Dios quiere tener relación y acercarse a Él, el hombre no puede cumplir con lo que Dios establece. De tal manera que el hombre se olvida de Dios. Y en el libro de Malaquías, el último profeta, tiene que decir el Señor: me robáis, traéis lo cojo, traéis lo tuerto, y creéis que me engañáis a mí, Jehová. Y Dios tiene, porque lo tengo que volver a repetir, su santidad no puede habitar con el pecado. Amén. La santidad de Dios no puede habitar con el pecado. Amén. Y en el corazón del Señor, que hay dolor, tiene que apartarse de su pueblo, en el libro de Miqueas. Y pasan 400 años de silencio, que la humanidad empieza a seguir hacia adelante, y aparecen los babilónicos, los medopersas, los griegos, los romanos, 176 a.C. Pero Jehová no habla al pueblo. Hay silencio, porque están en la dispensación de la ley y no pueden cumplirla. Pero Dios, que tiene misericordia, amén, Dios que tiene misericordia, amén, ha mirado desde el cielo y ha dicho: bueno, tengo que hacer algo. ¿Qué ha hecho el Señor? Dice la Biblia, Isaías dice
Hijo nos es dado, admirable consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. El verbo se ha hecho carne y ha habitado entre los hombres. El verbo que ha nacido en un pesebre. El verbo que ha empezado a crecer y a coger, dice, opinión buena delante de Dios y de los hombres. Se ha encarnado el verbo de vida. Dios se ha hecho carne. Amén. Y ha venido un tiempo tremendo. Llega ahora Juan y dice, una voz que clama en el desierto, arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Amén. Se ha roto el silencio con la palabra arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Y ha abierto un mapa, ha abierto un plano tremendo, un plano a la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y qué es gracia y misericordia de Dios? Gracia y misericordia de Dios es una mujer que le han golpeado, le han traído a los pies del maestro y le dicen, la ley la juzga. ¿Por qué? Porque la hemos pillado en acto de adulterio. Cristo, ¿qué hacemos con ella? Pero fíjense lo que es la gracia viva. Se le queda mirando a la gente y le dice, ¿quién la puede acusar de un pecado? Y todas las conciencias tiran la piedra y se queda solo con la mujer. Atento, ya lo dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, ninguno me acusa. Dice, pues yo tampoco te acuso. Y esta es la gracia. Dice, levántate, te he perdonado, vete y no peques más. Esta es la gracia. La ley dice, haz y vivirás, pero la gracia dice, vive y luego cumple. Gloria a Dios. La gracia es esta. Viene un leproso, desahuciado por la familia, desahuciado por los levitas, por los sacerdotes, pero viene el maestro y le dice, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús no manda la palabra, lo toca y le dice, sé limpio, sé limpio. Esa es la gracia. Tocar lo que nadie toca, limpiar lo que nadie limpia, sanar lo que nadie sana. Que bendito sea su nombre. Esa es la gracia, es mi Cristo. Mi Cristo es la gracia. Hoy estamos todavía en gracia, Iglesia del Barrio Oliver, este es el mensaje. Todavía hay gracia para las casas. Todavía Jesús limpia. Todavía Jesús sana. Que bendito sea su nombre. Aplauda a tu Dios fuerte en esta tarde. Todavía hay gracia. Dice la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia y amor, con que nos amó. Amén. Y dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora hagan lo que quieran, dice, y por gracia sois salvos. Amén. Voy a lanzar el mensaje que sentía a las 3 y las 4 de la mañana para la iglesia. Y esto no lo he hecho más que creo que una vez en mi vida. Y le voy a contar cuándo lo hice, por testimonio. Me acuerdo, no me acuerdo de cuándo cogí la iglesia de la Rama. No me acuerdo. No sé si fue en el 2021 o 2022, recién salió la pandemia, en medio de la pandemia. Cojo la iglesia, hermanos, y antes de coger la iglesia, yo voy allí y me hacen hacer un culto, porque no tenían que hiciera culto. Y me acordaré siempre, fue un jueves, como hoy. Y llego y habían conmigo y mi compañera 6 personas. Conmigo y mi compañera, 6 o 8. Y subo a la estrada, hermanos, y empiezo a predicar la palabra. Y me acuerdo que traje el mensaje de que Cristo rompe las cadenas. Amén. Y en mitad de la palabra profetizo a la iglesia. Y le digo a 8 personas, conmigo y mi compañera, agarraos porque viene un avivamiento. Gloria a Dios. Digo, esta iglesia vais a tener que cambiarla, porque viene un avivamiento. Termina el culto, pastor, y me voy para el Balate, que yo entonces vivía a 100 kilómetros de Zaragoza. Y me voy en el coche, y perdonen esta expresión, ¿vale? Lo digo como gitanos. Digo, chica, es Fujavelao. Digo, me van a pegar como falso profeta. Porque sabía 8. ¿Cómo Dios me ha hecho decir estas palabras? Me llaman para el domingo, para darle el pacto, porque no había nadie que le diera el pacto. Y me engañaron con una tortilla de patata, lo digo ahí. No vean. Me invitaron a casa, un hermano, mi hermano Michael, y me invitó a una tortilla de patata. Y me metió carga. Yo no cogí la iglesia, lo confieso, por carga. Acababa de salir de un pastoreo difícil, en plena pandemia, y la verdad no la cogí por carga. Pero dijo este joven una frase que me llamó, me dice, muchos han pasado por aquí y ninguno la quiere coger. Y yo dije, Señor,
Y Dios bendiga a las mujeres que son compañeras idóneas. Amén. Porque lo digo delante del Señor y delante de la iglesia. Antes que dijera ella, me dijo mi compañera, cógela. Gloria a Y Dios. si yo estaba roto de salir de pastorear, más roto estaba ella, ¿eh? Y me dice, cógela, para que no digan que también tú has pasado de largo. Gloria a Dios. Y yo dije, Señor, la voy a coger. Pero en mi mente digo, para 2 o 3 meses. Les predico 15 mensajes que tengo, que en un día que me he gastado 15 y medio, me queda solo medio mensaje. Empezamos, hermanos, en aquel lugar para la gloria del Señor. Amén. Y en cuestión de 2 o 3 meses se añaden 20 y tantas personas. En un año estábamos 30, tuvimos que cambiar de local, abrimos el primer local grande y se convirtieron en 70, 80 personas. Y tuvimos que abrir un local más grande y estábamos todos los días 100, 120 personas alabando y glorificando el nombre de Dios. Ahí tengo un testigo, aunque se me ha cambiado aquí, Amén. que se me ha casado aquí, se ha cambiado aquí, pero también estaba allí, ¿eh? Gloria al Señor. Y fue un tiempo de victoria, de gloria y de poder, donde el Señor se movió. Pues yo tengo un mensaje para la iglesia del Valle Liber. Todavía hay gracia de parte del Señor. Hay tanta gracia, escuchen bien, que Dios tiene que traer las almas que todavía no vienen. Voy a deciros algo, todavía Dios va a traer a los jóvenes que no vienen al culto, los maridos que no vienen al culto. Dios va a renovar, Dios va a traer un avivamiento. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden decir amén para Dios? ¡Que su nombre! ¡Que esa gloria! ¡Que Satanás, Cristo vive! ¡Cristo vive en su palabra! ¡Bendito sea Dios! Así que Dios les bendiga. Guarden la palabra, cojan la fe, busquen a Dios, oren, ayunen, porque viene avivamiento a la iglesia del barrio Liber.